Muy bien, sean bienvenidos a este nuevo video tutorial en el cual vamos a hablar acerca del equilibrio. Hay mucho que analizar acerca del equilibrio. Como ustedes pueden ver, el equilibrio se puede dar en forma vertical y en forma horizontal, ¿verdad? Entonces, todo esto más lo vamos a explicar en nuestra parte, en nuestra hojita en blanco, lo vamos a explicar. ¿Qué es eso del equilibrio? Ojo, el equilibrio se da cuando un objeto está en reposo o se mueve con una misma velocidad, ¿sí? Se da el equilibrio en esos sentidos, o cuando el sumatorio de fuerzas es igual a cero. ¿Sí? Entonces, el equilibrio se da cuando un cuerpo está en reposo, el equilibrio se da cuando un cuerpo se mueve a una misma velocidad, y el equilibrio se da cuando el sumatorio de fuerzas, tanto en el eje de las y como en el eje de las x, es igual a cero. Entonces, ¿cómo es eso del equilibrio y eso de la suma de fuerzas? Ojo acá, tenemos acá lo siguiente. Nosotros sabemos que en los planos cartesianos, ¿verdad? En los planos cartesianos, nosotros podemos trabajar tranquilamente, ¿verdad? Nosotros sabemos que si en el plano cartesiano existen fuerzas, existen fuerzas que están en el eje de las y, ¿sí? Tanto hacia arriba como hacia abajo, y nosotros queremos sumar, hacer un sumatorio de fuerzas. Por ejemplo, iniciamos con sumatorio de fuerzas en y, en el eje de la y, tiene que ser igual a cero. ¿Sí? Ahí nosotros estamos dando la condición de equilibrio y después nosotros ya vemos cuánto vale cada una de las fuerzas participantes. Pero también las fuerzas se dan en el eje de las X, ¿sí? Cogemos otro color. Por ejemplo, supongamos que tenemos una fuerza que está aquí en el eje de las X positivas y hay otra fuerza que está en el eje de las X negativas, ¿verdad? Para dar inicio al cálculo de todo esto, vemos que el sumatorio de fuerzas en X tiene que ser igual que cero, ¿verdad? Entonces nosotros nos damos cuenta que podemos trabajar tanto en el eje de las Y como en el eje de las X, esto del sumatorio de fuerzas, ¿cierto? Muy bien. Y en esta parte, fundamentalmente, nosotros vamos a ver el sumatorio de fuerzas en Y. ¿Por qué vamos a ver simplemente el sumatorio de fuerzas en Y? Porque, ojo, el sumatorio de fuerzas en Y va a ser igual a cero. Con eso nosotros iniciamos. Ojo, ¿qué significa este simbolito? Significa sumatorio, ¿sí? ¿Y por qué vamos a ver el sumatorio de fuerzas en Y? Simplemente porque vamos a trabajar con las tensiones, ¿sí? Nosotros suponemos que tenemos por aquí, ¿sí? Tenemos un objeto colgante, está un objeto colgando, ¿verdad? ¿Y qué le está sosteniendo a este objeto? A este objeto le está sosteniendo, pues, por ejemplo, este cable. Este cable le está sosteniendo a este objeto circular, que puede ser con un peso considerable. Y este cable es una tensión, ¿sí? Esa tensión genera una fuerza para que ese objeto se quede allí en equilibrio y no se caiga, ¿verdad? Entonces, vemos allí que tenemos una tensión. Y aquí obviamente va a haber otra tensión que la llamaremos tensión 2. Y aquí va a haber obviamente una tensión, sí, que podremos llamar la tensión 3, ¿sí? Es indistinto, por ejemplo, que, bueno, a mí se me ocurre llamar la tensión 1, a mí se me ocurre llamar la tensión 2, a mí se me ocurre llamar la tensión 3. Es indistinto, ¿sí? Pero lo que sí no es negociable es que aquí obviamente vemos que hay tres tensiones. Una, dos y tres tensiones, ¿sí? Y como ustedes se dan cuenta, las tensiones estarán en el eje de las X o en el eje de las Y. Nos damos cuenta, ¿verdad? Que estas tensiones pues están en el eje de las Y. Si hacemos un plano cartesiano, se dan cuenta, ¿verdad? Que esta tensión genera un ángulo, esta otra tensión genera un ángulo, ¿verdad? Y en buena hora, pues esta tensión está justo en el eje de las Y, sin generar ningún ángulo, ¿verdad? Muy bien. Entonces nos damos cuenta que las tensiones se dan en el eje de las Y, ¿verdad? ¿Qué más podemos decir nosotros, profesor, acerca de las tensiones? ¿Sí? Que acabé de escribir que
estamos viendo el sumatorio de fuerzas en el eje de las Y. Y en el eje de las Y hay las tensiones. Es decir, que las tensiones se miden ¿en qué? En Newton, ¿sí? Tensión uno, tensión 2, tensión 3, etcétera. Las tensiones que tengamos nosotros para trabajar, las tensiones se miden en newtons porque están generando una fuerza para que el objeto no se caiga del todo, ¿verdad? Y como vimos, las tensiones generan unos ángulos. Por lo tanto, hay que descomponer esos ángulos, ¿sí? Para ver la situación. Y obviamente el objetivo de estas clases es ver cuánto vale la tensión uno, tensión 2, tensión 3. Y también para eso tenemos que recordar de temas anteriores que es el peso. El peso es igual a masa por aceleración de la gravedad. Sí, obviamente el peso se mide en newtons, ¿sí? Y estos ejercicios es bastante también un poco de matemáticas. Unos son más complejos que otros, toca aplicar sustitución y demás, ¿sí? Entonces vamos a ver de una vez el ejercicio del deber, porque este tema sí es bastante extenso, no nos va a alcanzar el tiempo, ¿verdad? Pues vamos a analizar este ejercicio. ¿Qué me dice? Señor estudiante, determine las tensiones que sostienen la siguiente esfera. Ah, nos damos cuenta que, por ejemplo, esto puede ser el techo de alguna casa o de algún edificio, ¿verdad? Ahí está. ¿Sí? Está colgando una esfera que tiene un peso. Sí, tiene un peso de esta esfera, ¿verdad? Esta esfera tiene un peso determinado, ¿cierto? Muy bien. Entonces nos damos cuenta de que aquí está, pues, por ejemplo, un techo, puede ser un techo de alguna casa o de algún edificio, ¿verdad? Y aquí está colgando una esfera que nos dice el ejercicio que es de un peso de 12 newtons, ¿sí? Vamos a mover esto. Nos dice el ejercicio que es un peso de 12 newtons, ¿verdad? Es decir, que esta esfera tiene un peso de 12 newtons. Ahí está, ¿verdad? Tiene un peso de 12 newtons, como podemos observar. Sí. Tiene un peso de 12 newtons. Este es el peso de la esfera, ¿verdad? Tiene un peso de 12 newtons. Entonces, el objetivo es, señor estudiante, determine las tensiones. Tenemos que averiguar cuánto vale la tensión uno, la tensión 2 y la tensión 3. Tenemos que averiguar aquello, ¿verdad? Y antes de eso tenemos que diagramar muy bien esto que está aquí, porque esto se puede hacer, eh, simular un plano cartesiano. Por ejemplo, aquí va el eje de el eje de las y por aquí puede ir el eje de las X tranquilamente, ¿verdad? Ahí está. Este es el eje de las X. Perfecto. Estamos ahí diagramando nuestro plano cartesiano. Perfecto, ¿verdad? Entonces, ¿qué se puede hacer? Se puede aplicar ahora mismo una, una propiedad o técnica de trigonometría, que es los ángulos internos, ¿verdad? Porque este ángulo que vemos acá de 50 grados es un mismo ángulo que el que está aquí. Es el mismo ángulo que está aquí, es decir, este también vale 50 grados, ¿sí? Este mismo ángulo que vemos acá, sí, este mismo ángulo de 50 grados por trigonometría tiene la misma longitud, la misma apertura, la misma abertura que este lado. Es decir, esto vale también 50 grados. Y lo mismo ocurre con este ángulo. Este ángulo tiene la misma apertura que este pequeño espacio que está aquí, tiene la misma apertura. Es decir, que este pequeño espacio también vale 40 grados. Ahí está, ¿verdad? Hemos hecho esta parte. ¿Qué quiere decir? Que estas tensiones tienen unos ángulos. Estas tensiones son como que fueran vectores y nosotros sabemos que los vectores los podemos descomponer, ¿sí? Los podemos descomponer tranquilamente, ¿verdad? Los podemos descomponer. Pero antes de avanzar con la descomposición y demás, que luego pasaremos a limpio, ¿podemos averiguar la tensión uno así de fácil, así de golpe? Pues sí, podemos averiguar la tensión uno así de fácil, así de golpe. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta de lo siguiente. Ojo, ahorita mismo, la tensión 3 y la tensión 2 no están en ningún eje, ni en el eje de las Y, que es este,
ni en el eje de las X, que es este. Aquí X negativas, y acá las Y negativas, y acá las Y positivas. Si nos damos cuenta, la tensión 3 y la tensión 2 no están en ningún eje, ¿verdad? No están en ningún eje porque tienen ángulo. La única tensión que está en un eje es la tensión uno. ¿Y la tensión uno en qué eje está? Está en el eje de las Y, ¿verdad? Está en el eje de las Y. Entonces nosotros procedemos a hacer pues lo que son las sumatorias, recordando sin antes lo siguiente. Nosotros sabemos que tenemos nuestro plano cartesiano, ¿verdad? Ahí está nuestro plano cartesiano. Si una fuerza está hacia arriba, ¿qué va a ser? Positiva. Va a ser positiva, ¿verdad? Si una fuerza está hacia abajo, ¿qué va a ser? Negativa. Si una fuerza está acá a la derecha, va a ser positiva, porque está en el eje de las X positivas. Si una fuerza va hacia la izquierda, quiere decir que va a ser negativa, porque está en el eje de las X negativa. Lo mismo ocurre con las Y. Acá arriba, Y positivas, abajo, Y negativas, ¿verdad? Considerando esto que acabé de hacer, podemos hacer lo siguiente para averiguar en simples pasos la tensión uno. Nos damos cuenta que la única tensión que está en un eje es la tensión uno, porque la tensión 3, como les decía, y la tensión 2 no están en ningún eje. ¿Qué, luego, qué pasa con ellas, profesor? ¿Qué se puede hacer? ¿Ya quedó mal el ejercicio? No. Vamos por partes. Primero vamos a averiguar, primero vamos a averiguar la tensión uno. ¿Cuánto valdrá la tensión uno? ¿Y qué habíamos dicho? Estamos trabajando en los ejes de las Y, ¿verdad? En este sentido, estamos trabajando en el eje de las Y. ¿Cuál es la condición para el equilibrio? El equilibrio se da cuando un cuerpo está en reposo, cuando un cuerpo se mueve con la misma velocidad y cuando el sumatorio de fuerzas es igual a cero, ¿verdad? Aplicamos ese concepto. Decimos que el sumatorio de fuerzas en Y es igual a cero, ¿sí? ¿Y qué fuerzas yo tengo aquí en este eje de las Y? Vamos a ver, ojo, la tensión, esta tensión que vemos acá, vamos a borrar esto. Esta tensión, ¿qué está haciendo? Está haciendo fuerza hacia arriba para sostener la bola o está haciendo fuerza hacia abajo para que la bola se caiga. No tiene sentido, ¿verdad? Esta tensión que nosotros estamos viendo está ejerciendo una fuerza, ¿sí? Hacia arriba, pues obviamente para que el objeto no se caiga y esté allí, ¿cierto? Entonces, ¿qué sería la tensión uno? Una fuerza positiva o negativa. Si va hacia arriba es positiva, recuerden, si va hacia arriba es positiva. Entonces la tensión uno es positiva. Recordemos que el signo positivo se lo puede omitir. En cambio, esta bola que está en el eje de las Y tiene un peso y ese peso se está yendo hacia abajo. Ese peso se está yendo hacia abajo. Entonces, ese peso, ¿sí? Ese peso que es de 12 newtons, que es negativo, ¿verdad? Entonces colocamos menos el peso, porque es negativo y pasamos a limpio lo demás, ¿sí? En el eje de las Y, en este eje de las Y, quienes han estado trabajando la tensión uno que es hacia arriba positiva, y el peso que es negativo, porque va hacia abajo en este caso, ¿verdad? Ahí está. ¿Qué podemos hacer, profesor? ¿Qué quieres averiguar? Ah, profesor, yo quiero averiguar lo que es la tensión uno. Por lo tanto, ¿qué debes de hacer? Pues despejarla. ¿Qué le está estorbando? La P está negativa, va al otro lado y se hace positiva. Entonces, tensión uno va a ser igual al peso. Profesor, y yo sí tengo lo que vale el peso, ¿verdad? ¿El peso cuánto vale? 12 newtons. Entonces, la tensión uno ha sido igual a 12 newtons. La respuesta de la tensión uno. Eureka. Miren que así de fácil encontramos la tensión uno, ¿verdad? Así de fácil y sencillo hemos encontrado la tensión uno. Y ahora, profesor, ¿qué pasa con las otras tensiones? Porque no están en ningún eje, ¿verdad? Lo que pasa es lo siguiente. Vamos a borrar todo lo demás. Recuerda que es un video tutorial, puedes pausarlo. Y vamos a concentrarnos en, en las tensiones T2 y T3, ¿verdad? Esto habíamos dicho que es un eje, ¿verdad? Este es un eje, ¿cierto? Este es un eje, ¿sí?
Vamos a hacerlo más elegante si es que se puede acá. Vamos a borrar esto, muy bien. ¿Sí? Recuerden que es un video tutorial, se puede pausar tranquilamente. Ahí está, perfecto. Muy bien. Vamos a hacer otra línea. Veamos acá. Ahí está, ¿sí? Hemos hecho un plano cartesiano. ¿Por qué? Porque yo voy a descomponer en este momento, profesor. ¿Por qué va a descomponer? ¿Por qué voy a descomponer la tensión 3 y la tensión 2? ¿Por qué? Porque no están en ningún eje. Entonces no puedo trabajar con sumatorio de fuerzas en X es igual a cero o sumatorio de fuerzas en Y es igual a cero, como, como esto. ¿Por qué? Porque no están en los ejes. Entonces, ¿qué me toca hacer? Descomponer, ¿verdad? Me toca descomponer. Vamos a borrar esto que ya lo hemos trabajado. Recordemos que este es el eje de las X positivas, eje de las X negativas, eje de las Y positivas, eje de las Y negativas, ¿verdad? Ahí está. Pues vamos a descomponer esta tensión 2. ¿Cómo la podríamos descomponer de la siguiente manera? Recordemos que este ángulo de 40 tiene la misma apertura que este lado, entonces esto también vale 40 grados. 40 grados, perfecto, ¿sí? Lo mismo acá, este es 50 grados, es la misma apertura que está acá, ¿verdad? Ahí está, 50 grados, perfecto. Ahora vamos a descomponer. Vamos a descomponer. La tensión 2 es como que fuera un vector, la magnitud. Y vamos a descomponerlas en sus componentes, tanto en X como en Y. Entonces, acá vendría a ser la componente. Aquí tendríamos una componente. Miren que estoy aquí haciendo una componente, pero ojo, la componente tiene que ir bien larga hasta acá. Acá está una componente, entonces. Esta es una componente en el eje de las X, pero ¿de quién? De la tensión 2 en X le llamamos, ¿sí? Es una, es una componente de la tensión 2, pero está en el eje de las X, ¿sí? Por eso le colocamos de 2X. Y también esta tensión 2 se va a descomponer en el eje de las Y, como de la siguiente manera. Ahí está. Ustedes lo hacen más bonito en su cuaderno, ¿verdad? Está un poco feita. Ojo, aquí. Perfecto, la tensión 2. Tensión 2, pero ¿en dónde? En el eje de las Y. Tensión 2 en el eje de las Y. Miren, ya hemos descompuesto. Por lo tanto, cuando descomponemos, nosotros ya nos olvidamos, nos deshacemos ¿de qué? Pues de esto, porque esto ya se descompuso, ¿verdad? Nos deshacemos de eso, ¿sí? Porque ya se descompuso. Muy bien, esto de aquí es como que desapareciera, pero vamos acá a borrarla, hacerlo bonito. Ojo, es como que desapareciera. Vamos a coger, qué sé yo, un color gris. En esta ocasión vamos a coger un color gris. Ahí está. Para poder simular aquello, ¿verdad? Esto es como que desaparece, se fue. ¿Por qué? Porque ya lo hemos descompuesto, ¿sí? Ya lo hemos descompuesto. Es como que desapareció, es como que se haya ido, ¿verdad? Ahí está, ¿cierto? Sí, ahí está. ¿Qué más podemos hacer? Ojo, antes de desaparecer, podemos hacer lo siguiente de una vez por todas, ya que estamos en este paso. Ojo, la tensión 2X, la tensión 2 en Y, son componentes. ¿Cómo yo puedo encontrar las componentes, profesor? ¿Cómo lo puedo encontrar? Con las funciones trigonométricas que alguna vez hemos visto. Ojo, por ejemplo, ¿cómo puedo encontrar la tensión 2 en X? Con la función coseno. ¿Por qué? ¿Qué me dice la función coseno? Me dice lo siguiente. Ojo, coseno del ángulo de 40 grados, ¿sí? Es igual ¿a qué? A cateto adyacente. ¿Y cuál es el cateto adyacente? Este, el que está en el piso. Cateto adyacente sobre lo que es la hipotenusa. En este caso, la hipotenusa es la parte más extensa. Es como que se haya formado un triángulo rectángulo, ¿sí? La hipotenusa es la parte más extensa, es decir, T2. Ahí está, ¿sí? De esa manera nosotros podemos encontrar lo que es T2
Si yo quiero encontrar T2, tendría qué cosa que hacer, despejar, ¿verdad? ¿Qué le está estorbando T2? T2X le está estorbando. ¿Qué le está estorbando T2X? Le está estorbando T2. Está dividiendo, va a pasar al otro lado a multiplicar. Y nos queda de esta manera, coseno del ángulo de 40 grados que multiplica T2. Esto me va a dar igual a T2X. Ahí está. Hemos encontrado, como quien dice, la fórmula para encontrar T2X, ¿verdad? Ahí está. Y lo mismo hacemos con T2Y, ¿verdad? ¿Cuál sería? ¿Qué función sería en T2Y? Está en el eje de las X, en el eje de las Y, ¿verdad? T2Y está en el eje de las Y. Entonces, ¿qué función trigonométrica me serviría? La del seno. Y aplicamos seno del ángulo de 40 grados es igual a cateto adyacente. ¿Cuál es el cateto adyacente? Pues este es cateto adyacente. ¿Cuál es T2Y? T2Y sobre hipotenusa. ¿Cuál es? La misma T2, sí, la parte más extensa del triángulo. Y yo quiero averiguar T2Y. ¿Qué le está estorbando? T2, ¿verdad? Está dividiendo, va a pasar al otro lado a multiplicar y me queda de esta manera. Ahí está. T2 multiplica a seno de 40, me queda T2Y. Y esta sería pues una forma de encontrar T2Y, ¿verdad? Ahí está. Ahora, ¿qué otra tensión tengo que descomponer? Porque no está en ningún eje. La tensión 3 tengo que descomponerla, ¿verdad? Entonces descompongo de esta manera, igual que en el ejercicio anterior, descompongo de esta manera. Ahí está. La tensión 3 se va a descomponer en el eje de las X, sería tensión 3X. La tensión 3 también se va a descomponer en el eje de las y vendría a ser tensión 3 en el eje de las Y. Ahí está. ¿Y cómo puedo averiguar la tensión 3 en X y tensión 3 en Y? Igual que esto, con las funciones trigonométricas. Entonces vamos a hacer aquello. Veamos, tenemos ahora 50 grados. Seno, por ejemplo, vamos a averiguar con el seno del ángulo de 50 grados es igual. ¿A qué es igual el seno? A cateto opuesto. ¿Cuál es en este caso el cateto opuesto? Este es cateto opuesto. Este vendría a ser el cateto adyacente, ¿verdad? Seno es igual, seno del ángulo de 50 grados es igual a ¿qué? A cateto opuesto. ¿Cuál es? Tensión 3 en Y sobre la hipotenusa. ¿Cuál es la hipotenusa? La parte más extensa del triángulo, es decir, esta T sobre T3. ¿Qué quiero averiguar? T3 en Y. Lo que está dividiendo, eso está dividiendo, va a pasar al otro lado a multiplicar. Y me va a quedar de la siguiente manera. Seno del ángulo de 50 grados y multiplica la tensión 3 y esto es igual a T3 en Y. De esta manera, con esta formulita podría averiguar cuánto vale la tensión 3 en Y, ¿verdad? Y ahora, ¿cuánto valdrá la tensión 3 en X? Lo mismo. Ahora aplicamos coseno del ángulo de 50 es igual a cateto adyacente. ¿Cuál es cateto adyacente? T3 en X, ¿verdad? Cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Cuál es la hipotenusa? La tensión 3 nada más. ¿Qué quiero averiguar? La tensión 3 en X. Esto está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar y me queda de la siguiente manera. Ahí está. Perfecto. Y ahí me queda esta fórmula para averiguar T3X. Miren, ahí hemos sacado eso y hemos descompuesto, ¿sí? Hemos descompuesto. Ahora vamos a usar sumatorios. Ahí se ve un revolucio, pero nosotros podemos verlo de esta manera. Ojo acá. Vemos, o vamos a pasarlo a limpio para que ustedes lo puedan observar de mejor manera posible. Ahí está nuestro plano cartesiano, ¿verdad? Ahí está nuestro plano cartesiano, ¿cierto? ¿Qué nosotros podemos averiguar? Podemos averiguar esto, que hacia arriba, ¿qué fuerzas están hacia arriba? Vemos que ahí está, hacia arriba está la tensión T2 en Y y la tensión T3 en Y, ¿verdad? Ahí está. En el eje de las X, hacia acá está la tensión 2 en X y acá está la tensión 3 en X, ¿verdad? Ahí está, hemos descompuesto. Y gracias a eso podemos hacer sumatorios de fuerzas. Vamos a hacerlo.
Ojo, sumatorio de fuerzas en Y es igual a cero. ¿Quiénes están aquí? En Y, recuerden lo que está arriba positivo, lo que está abajo negativo. Sumatorio de fuerzas en Y. ¿Quiénes están aquí? Veamos, está arriba tensión 2Y y también está arriba más tensión 3Y, ¿verdad? Y no nos olvidemos que aquí sigue estando la tensión 1. La tensión 1 que ya la averiguamos, que tenía un valor, ¿verdad? Y abajo está la tensión T1 y como está abajo es negativa, ¿verdad? Menos la tensión 1, esto es igual a cero. Ahí tenemos la primera sumatoria, ¿verdad? Hacemos un pequeño apartado y vamos con el sumatorio de fuerzas en X es igual a cero. ¿Qué fuerzas están en el eje de las X? Positivas está T2X porque está aquí a la derecha y T2 y perdón, y T3X que sería negativa porque está hacia la izquierda menos T3X, esto es igual a cero, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer? Podemos hacer muchas cosas aquí en este sentido. Por ejemplo, en vez de escribir lo que es T2Y, puedo escribir lo que vale T2Y. ¿Y cuánto vale T2Y? Aquí está, T2Y es igual a esto. Entonces reemplazamos. ¿Cuánto vale? Seno de 40 grados que multiplica a la tensión 2. Ahí está. Y T3Y, ¿cuánto vale? T3Y es igual a esto. Ah, ya. Entonces vamos reemplazando más T3Y, ¿cuánto vale? Vale esto que dice seno de 50 grados que multiplica a la tensión 3 menos, menos, ¿sí? Menos, o este menos, ahí está, menos la tensión 1, ¿cuánto vale? 12, vale 12 newtons, recordemos que lo habíamos sacado. 12 newtons es igual a cero, ¿verdad? Ahí está. De ahí nosotros podemos operar tranquilamente seno de 40. Cogemos la calculadora. ¿Cuánto será seno de 40? Seno de 40 es igual a 0,64. Esto es igual a 0,64. Y la T2 la pasamos a limpio nada más. Más seno de 50. Seno de 50 es igual a 0,77 redondeando. Esto es igual a 0,77. ¿Qué cosa? T3 la dejamos allí. Ojo, este menos 12 newtons lo podemos pasar al otro lado para que no siga estorbando, ¿verdad? Y pasa como positivo, 12 newtons. Ahí está, ¿verdad? Lo que hicimos aquí, nosotros podemos hacer con esta parte, reemplazar, ¿verdad? Vamos a pasarla limpio. Sumatorio de fuerzas en X es igual a cero. ¿Qué teníamos allí? Teníamos lo que era T2X menos T3X es igual a cero, ¿verdad? En vez de escribir T2X, escribimos lo que vale. ¿Cuánto valía T2X? Aquí está, T2X valía todo esto. Coseno de 40 valía esto. Coseno de 40 por, por T2, ¿verdad? Por T2. Menos T3X. ¿Cuánto vale T3X? T3X, ¿cuánto vale? Aquí está. ¿Vale? Coseno de 50. Coseno de 50 grados por T3X por 3, ¿verdad? Ahí está. Hemos reemplazado. ¿Y podemos operar esto? Sí. Coseno de 40, ¿cuánto vale coseno de 40? Coseno de 40, ponemos la calculadora. Coseno de 40 es igual a 0,77. 0,77. Pasamos a limpio la T2 menos coseno de 50, ¿cuánto vale? Coseno de 50 vale 0,64. Escribimos 0,64 T3. Ahí está, ¿verdad? Y aquí nosotros ya tenemos pues esta ecuación principal y tenemos también esta ecuación principal. Pero tenemos que despejar una de estas ecuaciones para luego reemplazar en la otra. Vamos a despejar T2, ¿verdad? Entonces vamos a ir despejando. ¿Qué le está estorbando T2? Le está estorbando esto y le está estorbando esto. Esto está aquí negativo, va a pasar al otro lado y se hace positivo. Me va quedando así.
de esta manera. 0,64 por T3. ¿Qué le está estorbando a T2? Le está estorbando este 0,77, ¿verdad? Está multiplicando, va a pasar al otro lado a dividir y me va quedando de esta manera 0,77, ¿verdad? ¿Qué más puedo hacer? Seguir simplificando. Esto con esto puede operarse 0,64 dividido para 0,77. Eso me da 0,83. 0,83 y pasamos a limpio la T3. Y aquí nos queda pues esta ecuación uno, la llamaremos ecuación uno, que podemos reemplazarla en esta ecuación, ¿sí? Vamos a hacer aquello, ojo, podemos copiarla esta, ahí está, copiar, y acá vamos a pegarla, ¿verdad? Ahí está, la hemos pegado, perfecto, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a reemplazar esta ecuación T2, vamos a reemplazarla acá en esta T2, ¿sí? Sustitución, algo que se ve bastante en matemáticas. Vamos a reemplazarla y me queda de la siguiente manera, 0,64, en vez de T2 escribo lo que vale. ¿Cuánto vale? Vale 0,83 por T a la 3, ¿verdad? 0,64 por 0,83 T3, ¿verdad? Aquí está, hemos reemplazado. En vez de escribir T2, escribo lo que vale. ¿Cuánto vale? 0,83 T3, ¿verdad? Y pasamos a limpio lo demás. Más 0,77 T3 es igual a 12 newtons, ¿sí? ¿Qué podemos hacer? 0,64 está multiplicando con 0,83. Hacemos aquello, cogemos la calculadora, 0,64 por 0,83. Eso me da igual a 0,53. 0,53, ¿qué cosa? T3 más 0,77 T3. Ahí está, 12 newtons. Y miren, me ha quedado T3 y T3. ¿Qué puede ser? Se pueden sumar porque son la misma cosa. T3 y T3 se pueden sumar. Es como sumar manzanas con manzanas. Cogemos la calculadora, 0,53 más 0,77. Esta suma me da igual a 1,3. 1,3 T3 es igual a 12 newtons, pero yo quiero averiguar cuánto vale simplemente T3. ¿Qué tengo que hacer? Despejarla. ¿Qué le está estorbando? 1,3 está multiplicando, va a pasar, 1,3 está multiplicando, va a pasar a otro lado a dividir. Me queda de esta manera, 12 newtons dividido para 1,3, ¿verdad? ¿Cuánto me da esa división? 12 dividido para 1,3. 12 dividido para 1,3 me da igual a 9,23. 9,23, ¿qué cosa? Newtons. Ahí está la respuesta de la tensión 3. Ya sé que la tensión 3 vale 9,23 newtons, ¿verdad? Ya tengo dos respuestas ya. Profesor, ¿y ahora cómo sé cuánto vale la tensión 2? Pues facilísimo. Esto es tensión 2. Tensión 2 es igual a qué? A 0,83 que multiplica a T3. ¿Ya sé cuánto vale T3? Sí, vale 9,23. Entonces hacemos un reemplazo. ¿Cuánto vale T3? 9,23. Este resultado lo reemplazo acá y de esa manera podemos averiguar cuánto vale T2. T2 es igual a 0,83 que multiplica T3. ¿Cuánto vale?